amigos de YouTube, en esta ocasión os traigo con un vídeo que os va a sorprender a muchos de vosotros, a otros no, porque sabréis de lo que estoy hablando cuando os diga que el tema de hoy es el tema de los OPARs. Muchos ya sabréis qué significa OPARs, pero para toda esa gente que no sabe lo que es un OPARs, pues os diré que es un objeto que está fuera de sitio o de lugar, ¿no? Entonces vamos a empezar a explicar tres OPARs que hoy os traigo concretamente, aunque hay muchos más, pero bueno, no quiero hacer un vídeo muy largo, y entonces quiero hablar de estos tres OPARs, y uno de ellos es estas esferas que tenemos aquí detrás, que fueron encontradas en una cantera de arcilla en Ucrania, a unos 8 metros de profundidad aproximadamente, y en las cuales unos investigadores hicieron reparo en estas esferas. Les extrañó, las cogieron y las estudiaron y dataron que la arcilla en la que estaba enterrada estas esferas eran de unos 10.000 años aproximadamente, ¿no? Unos 10 millones de años, mejor dicho, no 10.000 años, 10 millones de años. La característica de estas esferas, como podéis ver, es que tienen unas marcas alrededor en las que estos científicos dijeron que solamente con láser se podría haber hecho este tipo de marcas tan perfectas alrededor de la esfera metálica. Claro, ahí está el tema del OPARs. La curiosidad es que hace 10 millones de años es imposible que nadie pudiese fabricar algo así, puesto que hace 10 millones de años, según nuestra historia, el hombre no existía. Entonces, eso es lo extraño de estas esferas. De hecho, ha habido mucho que hablar de ello, aunque las investigaciones se han parado realmente, no han querido dar más noticias sobre este tema, pero es un hecho muy curioso el que estas esferas aparecieran en unas canteras de arcilla que están datadas en 10 millones de años. Ahora os traigo también otro OPARs que es concretamente este anillo que estáis viendo, este anillo reloj, que lo curioso de este anillo reloj, podréis decir, bueno, pues anillo reloj hoy en día existe, lo podemos comprar en cualquier relojería o joyería. Efectivamente, en el mundo actual de hoy sí, pero este anillo reloj fue encontrado en China en unas excavaciones en las que unos investigadores excavaban y encontraron una tumba que fue datada en 400 años, o sea, prácticamente en la dinastía de los Ming. Lo curioso es que al intentar abrir esta tumba, algo cayó al suelo y haciendo un ruido característico tipo metal o metálico o chapado, ellos repararon en lo que había caído. Cogieron esa piedra y cuando la abrieron encontraron este anillo reloj dentro. Claro, lo curioso es pensar cómo un anillo reloj de esta época pudo aparecer dentro de una tumba de hace 400 millones de años, y que de hecho ellos dataron que esta tumba nunca había sido abierta durante 400 años. El reloj es suizo, el anillo reloj es suizo, y esto lo decimos porque por dentro, lo que es dentro del reloj, tiene una inscripción en la que pone Swiss, y como muchos de vosotros sabéis, si no os lo digo yo, Swiss es una marca de aerolíneas suizas y es una marca suiza, entonces por eso se sabe que este anillo reloj fue fabricado en Suiza. Lo curioso es que hace 400 años, en la época de esa tumba, los suizos no creaban relojes, no hacían relojes. Entonces eso es otro OPARs, porque este tipo de anillo no coincide en el tiempo y lugar al que pertenece la tumba. Algo muy curioso y bastante preocupante el encontrar estas cosas. Como ya os digo, hay muchas más. Podríais ver por internet investigaciones de miles de OPARs que se están encontrando y que se han encontrado en nuestros tiempos, y os podríais alucinar con lo que podríais realmente descubrir, ¿no? Entonces, esto es un vídeo para que la gente vea un poquito las curiosidades y los misterios que realmente conciernen a nuestra historia, ¿no? A la historia de la humanidad. Ahora os quiero hablar de otro OPARs, que me encanta sobre todo es uno de los que más me gusta, porque lo vais a ver ahora mismo, que es este martillo que tenemos aquí. Este martillo fue encontrado en una excavación también, en unas piedras, pero es que lo bonito de este martillo, como podéis ver, porque además se ve perfectamente, ¿no?, que es
el metal, la madera incrustada dentro del metal con forma de martillo, si no hay más, es un martillo, así de claro. Pero la roca en la que estaba enterrado este martillo está datada realmente en 140 millones de años aproximadamente. Eso fue el martillo, la piedra en que se dató está datada entre 360 y 408 millones de años. Pero ellos calcularon que el martillo debería de tener al mínimo como 140 millones de años. Bueno, yo me pregunto, es que hace 140 millones de años, según nuestra historia, solamente reinaba la edad jurásica, ¿no? O sea, no existía el ser humano en esa época, ¿no? Entonces, ¿cómo aparece un martillo incrustado en una piedra con tanta antigüedad, ¿no? Como estamos hablando de millones de años de antigüedad? O sea, eso realmente es preocupante, el pensar cómo pudo llegar ese martillo a esa piedra y quedarse totalmente incrustada en esa piedra con tanta antigüedad. Y esto es lo curioso, ¿no? Los científicos, todos de ellos, de hecho, que han estudiado estos OPARs, han datado las fechas y las han confirmado de que esas fechas de antigüedades son correctas, pero no han vuelto a hablar más sobre ese tema. Y ahora os voy a dar unos datos que han publicado varias revistas o periódicos muy importantes como el Times, por ejemplo, en Inglaterra, en el que, por ejemplo, está en el 22 de junio de 1844. El periódico El Times publicó que se había encontrado un hilo de oro, por ejemplo, que fue fabricado metálicamente, según los científicos. Fue encontrado este hilo de oro en una piedra arenisca. Y esta piedra arenisca fue datada en 60 millones de años. O sea, volvemos a lo mismo. Si nuestra historia nos dice que hace 60 millones de años no existía el ser humano tal como lo conocemos, ¿cómo pudo llegar un hilo de oro fabricado mecánicamente a esas épocas? Que es algo incomprensible, ¿no? Es algo que da mucho que pensar. Hay muchas teorías que podríamos decir, y al final de este vídeo vamos a decir nuestras pequeñas teorías, que es lo que podemos creer que podría aclarar todo esto sobre el tema de los OPARs, ¿no? Luego tenemos, por ejemplo, en 1867, en una mina en Colorado, a 120 metros aproximadamente de profundidad, en unas excavaciones se encontraron huesos humanos incrustados y en una veta de plata, con una flecha, una punta de flecha de bronce bien tallada, ¿no? Esta veta de plata fue también datada en 135 millones de años. O sea, volvemos otra vez a lo mismo. Hace 135 millones, si nuestra historia nos dice que el ser humano no existía, ¿cómo puede ser que hace 135 millones de años estuviesen estos restos humanos y esta flecha de bronce incrustado en esa mina, ¿no? O sea, es algo también que te da que pensar, ¿no? Tenemos otro dato, que esto no termina aquí. Tenemos otro dato, en 1891, una cadena de oro también se encuentra incrustada en un trozo de carbón en Nevada. El carbón fue datado, según los científicos y los expertos, en 232 y 260 millones de años. O sea, es que cómo aparece una cadena de oro incrustada en una roca que pertenece a 200, 300 millones de años. No se puede explicar, aunque podría haber explicación. Luego al final lo vamos a decir nosotros, lo que queremos nosotros que podría haber pasado con estos OPARs, ¿no? Tenemos otro dato, por ejemplo, en 1968, en Spring, Utah, una huella de zapato fue encontrada en una roca pizarra, ¿no? La cual estaba por encima o había sido pisado, se había encontrado trilobites que son organismos prehistóricos. Cómo aparece una huella de zapato marcada en una roca pizarra pisando este tipo de organismos cuando son prehistóricos. O sea, es algo que también te deja un poco perplejo, ¿no? Y dices, bueno, pero todo esto es falso, estos científicos nos están metiendo un bacalao por toda la cara. Eso es cuestión de que podamos estudiarlo todo bien.
Entonces, os voy a dar otro dato también, ya para terminar este vídeo. En 1877 unos paleontólogos encuentran un hueso de pierna y una rótula en la cual los científicos y los investigadores afirman de que son restos de seres humanos, de un ser humano en este caso. Pero lo curioso es que esto está dentro de una roca sólida, en Nevada también. Al examinarlo, esta roca fue datada en 185 millones de años, o sea, volvemos más de lo mismo, hace 185 millones de años. Si nuestra historia nos está diciendo que no existía el ser humano, ¿cómo se puede encontrar un hueso de una pierna y una rótula humana dentro de una roca que tiene tanta antigüedad? No lo sé, realmente es algo que podríamos estudiarlo o deliberar y hablar, puesto que esto tendría muchas opiniones que dar, ¿no? Sinceramente, mi opinión y la más clara para mí sería la de un posible viaje en el tiempo, y estamos hablando de que posiblemente para mí la respuesta más sólida sería de que realmente se pudiese viajar en el tiempo, y personas que ya tienen esa tecnología en un futuro nuestro, por ejemplo, pudiesen estar yendo a nuestro pasado y dejando este tipo de cosas perdidas en el tiempo, y nosotros en esta época encontrarlas y datarlas con esa antigüedad. Esa para mí sería la mejor explicación y la más lógica. También hay que decir que si eso fuese así, también la historia tal como la conocemos es una gran mentira. Entonces estamos viviendo una gran mentira del ser humano, porque si o bien los viajes en el tiempo son posibles y es el resultado de estos OPARs, o realmente hace 140 millones o 180 millones o 240 millones de años el ser humano existía. Por tanto, toda nuestra historia se iría a pique o a la basura, puesto que no correspondería a la realidad. Bueno, en eso realmente pues hay mucho que debatir. Realmente cada uno puede hacer sus conclusiones, sus preguntas y sus respuestas, pero bueno, yo me declino más por el tema de un posible viaje en el tiempo, que es lo que podría realmente estar pasando con estos OPARs, porque para mí es la respuesta quizás más lógica y la más creíble realmente, aunque muchos científicos deniegan ese tema de viaje en el tiempo. Pero ojo, que no sabemos realmente qué se está investigando. Los gobiernos no nos dicen a los ciudadanos no nos dicen nada sobre lo que se está investigando y para qué se está investigando, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí queda estos OPARs, muchos más que podréis ver por internet, por supuesto, pero esto es para que tengáis un poquito idea de lo que realmente se está descubriendo en este mundo y que no se dan respuestas a ninguna de estas preguntas. Así que os dejo con este vídeo ya y espero que os guste y nada, a pasarlo bien. Un saludo.